Vamos a entrar en el capítulo 6, como preparación para entender bien ese capítulo. Simplemente quiero recordaros que la obra de reconstrucción de la ciudad había progresado, los muros estaban levantados, las puertas puestas en su sitio, y las amenazas de los enemigos no habían servido para nada, porque la obra se realizaba. Fue más costosa, tuvieron que estar vigilantes, no importa, pero la obra fue adelante. Es más, Satanás ha procurado destruir desde adentro también la obra. Ya lo vimos, un conflicto social podía haber llevado a detener la construcción de la ciudad, del muro y de la ciudad. Bueno, no hay dificultades, la obra va a avanzar. Pero ¿cómo los enemigos pueden hacer para detener la construcción? Ellos saben que el programa y el éxito obedece sin duda a Dios, no hay duda ninguna, pero obedece a la presencia de un líder como Nehemías. Luego, si podemos derribar al líder, si podemos acabar con el líder, acabamos con la obra. Porque esta es la persona clave que Dios está usando para llevar adelante, luego vamos contra él. Y la planificación no consiste en meterle miedo, porque él no tiene miedo. La forma de actuar contra él no consiste en amenazarlo, porque él no acepta amenazas. Vamos a intentar que cometa algo de lo que pueda ser acusado. Y es más, vamos a intentar que caiga en un pecado para que Dios deje de bendecirlo. Esto es una advertencia, solo esto es una advertencia para mí. ¿Satanás tienta a todos? Seguro. ¿Hace caer a muchos? Es verdad. Su propósito principal es hacer el mayor daño posible, haciendo caer a una figura respetada del pueblo de Dios. Esto tiene que llevarnos a ser vigilantes tremendamente con nosotros mismos, ¿sabéis? No dejes que un paso pequeño en tu vida quede sin arreglar. Déjame, por favor, decirte algo más como introducción. Conocéis la biografía de David, ¿verdad? David cometió un tremendo pecado de asesinato. Y ese pecado de asesinato de David no empezó por el pecado de adulterio con Betsabé, sino por el pecado de pereza. De modo que mientras los reyes iban a la guerra, él se quedó en Jerusalén veraneando. Sus generales en batalla y él en casa. Luego, un pecado de desidia. De manera que se acostó, debía ser, como hablábamos ayer, de ciertas partes del sur de España o del norte de Argentina. Durmió una siesta. Claro, como estaba tan cansado de no hacer nada, durmió una siesta. Y se acostó después de la comida y despertó a la caída de la tarde. Vaya siesta que había tomado David. Y luego después comienza el problema. El paso final comenzó ahí arriba. Cuando tú veas que en tu vida tienes algo, no importa lo que no está muy bien, ajústalo, porque las grandes caídas comienzan por un resbalón muy pequeño, ¿verdad? Bien, vamos ahora al capítulo. Las artimañas de los enemigos de Dios. ¿Qué conocían los enemigos? Cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Fijaros, no dice el versículo que no había puesto las hojas de las puertas, sino que dice que no había puesto hojas en las puertas. El primer día os dije que las puertas de la ciudad son de madera, eran de madera, y después finalmente se revestían de bronce o de hierro para darle consistencia. Luego esas hojas no estaban puestas, pero las puertas estaban. Ya había una defensa. Cerrar una buena puerta de madera es muy difícil de romper, ¿eh? Así que ahí tenemos, pero me llama mucho la atención el yo del versículo, ¿no lo notáis? Que yo había edificado el muro. Luego lo que está en el Espíritu Santo de Dios es haciendo un giro de atención en el pasaje, de manera que apartemos la vista de todos los que trabajaban y lo centremos en una persona. Ahora el problema, la acción va contra el que estaba dirigiendo la obra de la ciudad, que era Nehemías. Notad que los enemigos se mencionan ahí, y ya he hecho relación de ellos en la introducción. Sanbalat,
era posiblemente el gobernador de Samaria. Hay un papiro, un escrito alejandrino que habla de este Sanbalat como gobernador de Samaria. Tobías probablemente era de una ascendencia de esclavos y era gobernador de Amón. Y Gesén era un jefe del noroeste de Arabia. Por tanto, los enemigos están definidos ahí. Es interesante que notéis, por favor, sobre todo el nombre de Tobías, para que veáis qué relación hay con Tobías luego en el pueblo de Dios. Los enemigos conocían que el muro había sido edificado. Conocían que no había ni una sola grieta sin cerrar en la muralla. Conocían que las puertas habían sido colocadas, aunque realmente no tenían hojas de bronce todavía. ¿Por qué lo conocían? Porque tenían relación con gente que estaba dentro de la ciudad. Nehemías es el que está dirigiendo la obra, por tanto hay, versículo 2, el propósito de los enemigos contra él. Mirad lo que dice el versículo 2. Sanbalat y Gesén. Tobías está quietecito. Este es, yo creo que de los tres, es el más astuto. De manera que Sanbalat y Gesén envían a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Qué curioso. Mira, aquí tenemos un problema, Nehemías. Tú estás edificando la ciudad, nosotros vamos a dar parte, queremos trabajar contigo, tú no nos dejas, esto es un problema, vamos a resolverlo. Dialoguemos, vamos a hablar. Reunámonos en el campo de Ono. El campo de Ono es una zona muy próxima a Asdod, es decir, a la Filistea. Luego lo que están es tratando de llevar a Nehemías fuera de la protección de la ciudad, ¿para qué? Mirad lo que dice la última parte del versículo. Mas ellos habían pensado hacerme mal. No es diálogo. Lo llevamos ahí, matamos a Nehemías y se acabó el problema. Nehemías sabía lo que ellos pensaban, por tanto también tenía su red de información. No sé si estáis notando esto. Los enemigos en el norte saben lo que Nehemías está haciendo en Jerusalén, y Nehemías sabe lo que ellos hablan en el norte. Porque hay un enorme trasiego de relación entre los del norte y los que están en Jerusalén. Veréis que hay cartas y todo esto. Antes las cartas no las llevaba el cartero. Hoy viene un cartero, mañana viene otro. No, eran personas de confianza que transportaban la correspondencia de un sitio a otro. Por tanto, hay una relación tremenda. Y Nehemías es un hombre, siempre los judíos, paréntesis aquí, los judíos han tenido siempre un buen servicio secreto de información. Y el mejor servicio secreto en el mundo actual, sin duda ninguna, es el servicio secreto israelita. Visitaba una vez, una de las veces que fui a Israel, fui comisionado por la televisión española para hacer un programa sobre la vida de Jesucristo. Hago un paréntesis aquí, para que veáis cómo funcionan estos. Y cuando llegamos a Israel, nos recogió en el aeropuerto la furgoneta de la televisión israelita y teníamos todo lo que queríamos y además teníamos un guía especializado. Ese guía especializado comenzó arreglándonos, y yo ya sospeché de quién era, arreglándonos un problema en un hotel en Tel Aviv. Llegó el avión muy tarde y cuando fuimos al hotel con él, la habitación nuestra, de un colega y mío, estaba ocupada. Y el hotelero nos dijo, llegan tarde, no hay habitación. Y yo ya me veía durmiendo en la furgoneta de la televisión hebrea, y el hombre nos dice, vamos a tomar un café, que esto lo arregla este hombre en media hora. Y se acercó al mostrador y le dijo no sé qué. Y nos fuimos a tomar el café. Y cuando regresamos, una habitación estaba libre y entramos los dos allí. Yo me acosté en la primera cama que encontré, estaba absolutamente limpia. El otro abrió su cama y acababa de dormir uno dentro de ella. ¿Sabe lo que hizo el del hotel? Subió a la habitación, levantó al tipo y lo echó a la calle. Esta es su habitación. Porque el guía que iba con nosotros era del Mossad, el servicio secreto israelita. No tuvimos ningún problema para ir a ningún lado en Israel, pero él tenía un servicio de información perfecto. Era descendiente de Nehemías, ¿sabes?
De modo que Nehemías tenía un servicio de información que sabía que aquella invitación no era para compartir y dialogar, era para hacerle mal. ¿Cuál es la respuesta que da Nehemías? Yo les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. De manera que la respuesta de Nehemías es sorprendente. Mirad, yo tengo valores. Mi valor es la obra que estoy haciendo. Vuestra invitación tiene que quedar aplazada. ¿Creéis que ellos quedaron satisfechos? Versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Puede ser que sea literal, el número 4. Es muy posible que haya enviado 4 recados. Pero no olvidéis que el número 4 en la Biblia es símbolo de tierra. La tierra tiene 4 puntos cardinales, hay 4 vientos, etcétera, etcétera. Luego lo que está proféticamente pudiera ser que sea mensajes que corresponden a gente de la tierra. Bueno, no vayamos a alegorizar el texto. Dice 4 veces, muy bien, pues 4 veces. Le mandaron 4 avisos y él respondió de la misma forma otras 4 veces más. Ahora, los enemigos fracasan a pesar de sus esfuerzos. Y la razón del fracaso de los enemigos es que ellos contaban con Nehemías, ¿no es esto? Pero no contaban con el Dios de Nehemías. El Dios de Nehemías es un Dios muy importante en este libro. Te voy a dar un bosquejo para que puedas predicar el próximo domingo sobre el Dios de Nehemías. Punto primero, ¿quién es el Dios de Nehemías? Es el Dios de los cielos. Capítulo 2 y versículo 20. Cuando hablamos de Dios de los cielos, estamos hablando del Dios cuyo trono está por encima de los cielos y controla todo. Segundo, en el capítulo 4, versículo 15, es el Dios de la defensa. Y puedes hacer una aplicación que tuvimos estos días atrás. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienda. Además, en el 4.20 es el Dios de los ejércitos, el Dios que guerrea contra los enemigos. Y puedes aplicarlo también, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y finalmente es el Dios de la obra, capítulo 6, versículo 16. Y si la obra es de Dios, no habrá nadie que pueda prevalecer contra ella. Bueno, ya te di los puntos, luego me das la comisión por el sermón del domingo. Aquí tenemos, hay tanto en la Biblia, que podemos escoger ahí, en cualquier lugar, y Dios tiene siempre un mensaje para su pueblo. ¿Los enemigos de Nehemías son fuertes y astutos o no? Tremendamente fuertes y tremendamente astutos. ¿Quiénes son tus enemigos? Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en regiones celestes o regiones aéreas. Luego, cualquier ángel, por pequeño que sea, es más fuerte que tú. ¿Entiendes bien esto? El líder de los ejércitos de maldad es un querubín. Y la Biblia dice que ese ser creado por Dios es el ser más sabio que ha salido de las manos del Creador. Y la Biblia enseña que Dios no quitó la sabiduría a Satanás. Lo único que le quitó fue su ministerio y lo sentenció a muerte eterna. Pero es sabio, es hermoso, es inteligente, y a lo largo de los siglos Satanás ha aprendido por experiencia cómo hacerte caer y de qué manera puede tener un éxito mayor contigo. Prueba de esto. Te pongo una prueba porque yo sé que a veces se estudia poco los ángeles y creemos que los ángeles son seres que saben todo y que no adquieren, no, como seres intelectuales adquieren conocimiento a medida que pasa el tiempo. Un demonio no sabe lo mismo ayer que hoy. Ha adquirido conocimientos experimentales. Y una de las formas que tenéis de experiencia de esto es que cuando comienza la iglesia, el demonio dijo, lo mejor para acabar con la iglesia, ¿qué es? Matar a los cristianos. Ya está. Se falló. Dice, entonces no podemos ir con grandes persecuciones porque estos crecen a pesar de las persecuciones. Luego llega, lo mejor que podemos hacer es quitar la Biblia, ¿verdad? Prohibido leer la Biblia. Y el que tenga la Biblia, le quemamos la Biblia y luego lo quemamos a él. La Inquisición en España. Y se extinguió el Evangelio, ¿qué va? Y las Biblias se copiaban a mano, ¿verdad? De modo que Satanás dice, ¿queréis Biblia? Tomad Biblia. ¿Cuántas versiones quieres? 25, 25. Lo importante, dice Satanás, no es que el creyente tenga la Biblia. El problema es que la Biblia tenga al creyente. Esto sí que es un problema.
De manera que si quiere Biblias, tome Biblias, por tanto no habrá preocupaciones de ningún tipo. Y si puedo darle en esa Biblia alguna nota metida en el medio que lo desoriente, mejor que mejor. El gran problema de las Biblias modernas, queridos hermanos, son sus notas. Perdonadme, ¿eh? Sobre todo las introductorias. Hay la Biblia Reina Valera 95, ¿la tenéis? Podéis usar esa Biblia perfectamente. Pero la Biblia de estudio, Reina Valera 95, cuidado con las notas de introducción al Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿quién escribió Eclesiastés? No se sabe. Se supone que fue un sabio judío entre el tiempo de los dos testamentos. Liberalismo absoluto. Pentateuco. En el Pentateuco aparece inicialmente la figura de Moisés. Quiere decir que el Pentateuco no fue escrito por Moisés. ¿Tú te das cuenta dónde estamos? La Biblia es la Biblia, las notas son las notas. Ojo con las notas. De manera que para que tú sepas que las notas no son correctas, sabes lo que tienes que saber. Tienes que saber lo que dice la Biblia. Esto sí que es importante. Bueno, perdonadme los paréntesis. La obra de Dios se lleva a cabo mediante victoria, y la victoria no es tuya, la victoria es de Dios en ti. Cuando estudiamos esa defensa que tú puedes hacer de las huestes de maldad, dice, tomad pues algunas piezas de la armadura de Dios, tomad toda la armadura de Dios. Si tú dejas alguna cosa de la armadura de Dios sin utilizar, los enemigos van a entrar por ella y te van a derribar. La otra aplicación es la obra se hace, mejor dicho, porque Dios usa un hombre consagrado en sus manos. Este hombre siente la obra de Dios, este hombre depende de Dios, este hombre obedece a Dios, este es un hombre de oración. Querido mío, estas son las características fundamentales de todo líder bíblico. La primera característica fundamental de un líder bíblico es que sienta la obra de Dios como algo suyo. Estoy en el punto 5.2. ¿Recordáis esto? La obra no es tuya, es de Dios. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando digo, y esto entendéis, que cuando digo mi iglesia, estoy refiriéndome a la iglesia donde me congrego, donde estoy ministrando. Pero la iglesia tengo que saber que no es mía, ¿eh? Hay líderes que creen que la iglesia es su parcela, su finca. No, la iglesia es de Dios. Es verdad que es mi iglesia, porque siendo de Dios es mía, yo formo parte de ella. Y cuando yo digo, no, esa no es mi iglesia, quiero decir que no es la iglesia donde yo ministro. Esto está claro, es una forma de expresión. Pero tengamos cuenta que la obra es de Dios. ¿Tú amas la obra de Dios? Entonces todo cuanto hay en el ministerio tuyo, que es de la obra de Dios, tienes que tomarlo con mucho afecto porque es de Dios. Segundo, tiene que ser un hombre que dependa de Dios. Mira, no hay nada más necesario que levantarse por la mañana y decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay nada mejor para el éxito en el ministerio que levantar unas manos vacías para que Dios las llene. Cuando tú te sientas algo, Dios disminuye en la misma proporción en que tú creces. Nosotros cantamos en España un coro, sobre todo la juventud, que dice, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, Señor. Esto es la necesidad. Aquel ministerio de Juan el Bautizador a mí me impresiona, ¿sabes por qué? Porque cuando vienen los discípulos dicen, a ver, Juan, estamos perdiendo clientes. Juan les dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Crees eso? ¿Lo crees? ¿Lo vives? Además, es un hombre que conduce a otros con su ejemplo. Lo estamos haciendo. Además, es un hombre que ora. Estamos orando. Los guías del pueblo de Dios, sepan, por favor, sabed bien esto todos, los guías del pueblo de Dios son el objetivo directo del enemigo de Dios. Y la única manera de determinar cómo puedes entender las sugerencias que proceden del enemigo de Dios es mediante la sujeción a su palabra. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bueno, este texto lo hemos usado, se ha usado tanto en el mundo evangélico que yo creo que huelga referirse a él, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha distorsionado el texto. Mirad, el movimiento llamado pietista, no sé si os suena, a los líderes sí, pero pietista es un movimiento que ha habido después del año 1945, pietista, segunda manifestación del pietismo, la primera viene del año 1800, ¿verdad? Después de la guerra europea, el mundo dijo, Dios nos ha sacudido porque hemos sido malos. Luego hay que volver y ser buenos. De manera que había normas. En mi tiempo, ir al cine era pecado. Entrar a tomar un café en una cafetería era pecado. Ir al fútbol era pecado. Hacer no sé qué era pecado. Todo era pecado. Y cuando preguntabas, ¿y por qué? ¿Sabes qué te respondía? No améis al mundo ni las cosas. Ahora resulta que aquello que era pecado en mis tiempos, ir a tomar un café en una cafetería, ahora se cita una reunión de líderes en una cafetería. ¿Qué ha cambiado aquí? ¿Ya es una cafetería sin pecado o qué pasa aquí? El problema es que pensamos que las cosas del mundo son cosas físicas. Y mundo no es un aspecto físico en la Biblia específicamente, sino un aspecto espiritual. Y Santiago dice que, Juan dice que las cosas del mundo son la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Cuando tú te preguntes lo que yo estoy haciendo es de Dios o es del mundo, no hay término medio, ¿eh? En el ministerio no hay término medio, o es de Dios o es del mundo, punto. Cuando sea algo que agrade tus ojos, cuando tú busques el aplauso de la gente, eso es mundo y es carne. Y cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 2, dice que hay algunos que viven una vida de piedad consistente en ¿qué? En no toques, ni uses, ni manejes. Y dice Pablo, y están felices, ¿eh? Se creen que eso ya es ser un espiritual. Y dice, y esas cosas no tienen ninguna fuerza contra la carne. ¿Por qué? Porque son carne. Hay una religión de la carne que no consiste en pecados monstruosos, simplemente consiste en que tú creas que tu obra es la obra de Dios y bases tu piedad en lo que es mera apariencia de piedad. Los guías deben ser inflexibles ante propuestas peligrosas de los enemigos. Mucho ojo, ¿eh? Estamos en un momento de grandes negociaciones en el mundo. El humanismo está proponiendo, sobre todo en Europa, asuntos que son aterradores. ¿Sabes cuáles? Por ejemplo, en España, dentro de muy poquitos meses, en el mes del próximo mes o tal vez octubre, se va a aprobar, porque se va a aprobar, la ley del matrimonio homosexual. Y cuando la Iglesia dice, eso es pecado, te llaman intransigente. Y esa ley en España tiene un apartado muy serio, que dice que nadie puede oponerse a esa ley, una vez aprobada. De modo que si tú hablas contra ella, estás hablando mal de la legislación del gobierno y te pueden protestar. Protestar, para eso somos protestantes. Y decir lo que hay que decir. Pero en Suecia, no lo tengo aquí, me lo pusieron en la Biblia el domingo pasado, el hermano de Secretaría de la Iglesia. En Suecia hay un pastor evangélico en la cárcel por haber predicado sobre 1 Corintios 6 y hablar de la homosexualidad. Mirad, el humanismo dice de los evangélicos ya lo siguiente: son un grupo de locos que hacen daño a la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque adoran a un Dios que no se ve y que no existe. Tienen valores absolutos, que es una contradicción social, y son intransigentes. Vosotros sabéis cómo llama el mundo a los que no estamos de acuerdo con la homosexualidad: homofóbicos. Rabia al que es una cosa sola. Eso es tremendo. Nos están acusando de antisociales. Y un antisocial, el mejor sitio donde tiene que estar un antisocial, ¿sabes dónde es? En la cárcel. Porque está fuera de la sociedad. Bueno, Dios está en el trono. Y lo que yo no voy a hacer con su ayuda, mientras me tenga en el ministerio, es decir lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios quiere decir a la gente. Punto final. Bueno, las calumnias.
No vino Nehemías, tú, no hemos podido. Este tipo sabe mucho. ¿Sabes cómo podemos destrozar a un líder? Vamos a calumniarlo. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 5. Entonces, Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta, ¿cómo? Abierta en su mano. Cuando tú quieras que se divulgue una noticia, escríbela en una carta y no cierres el sobre y dásela a una persona y dile, llévame esto con mucho cuidadito, que nadie se entere. Y más si es más. De modo que saca la carta y abre la carta y la lee y dice a su hermano, oye, te voy a decir una cosa, pero secreto, guárdame el secreto. Ora por eso. Y le da el secreto. Y el otro va corriendo al otro. Y cuando la carta llega a su destino, ya la congregación sabe el problema. No como viene la carta, sino como se ha querido decir, que es muy diferente. Estaba yo una vez predicando en mi iglesia en Semana Santa y me pasan una nota al púlpito diciendo, una noticia urgente, fulano de tal, un líder de la obra en España, está gravísimo, tiene un cáncer terminal, literalmente, lo han abierto y cerrado. Y yo, que soy perro viejo en la historia, dije a los hermanos, me pasan una nota que nuestro hermano fulano de tal no está bien de salud, oremos por él. Ni estaba en la unidad terminal, simplemente tenía una infección del páncreas que curó por la gracia de Dios. Pero claro, la noticia nunca disminuye, aumenta. Otra historieta pequeña, para ilustrar esto bien. Teníamos un amigo en Alemania que estuvo mucho tiempo en España, conocemos su familia, nos llevamos muy bien, y un día me dice mi esposa en la comida, además con toda la familia reunida, incluidos mis suegros, que también son de la familia, me dice, ¿sabes una cosa? Murió Marta, que es la esposa de este hombre. No me digas. Sí, vaya. 4 o 5 meses después yo tengo un congreso en un lugar de España, en un hotel, voy allá para el ministerio y cuando subo el primer día hacia el salón de reuniones, levanto los ojos y veo a Marta en el descanso y dije, es un fantasma. Y yo me quedé parado y ella me dio un abrazo y le dije, me alegro mucho de verte, Marta. ¿Qué le iba a decir? Yo cómo le iba a preguntar, ¿has resucitado o qué? Y no, le dije yo, mira Marta, me han dicho que habías estado muy grave, ¿es verdad? Dije, no. Simplemente el invierno pasado, cuando salí de casa con la nieve, resbalé, rompí una pierna, fíjate tú. Rompí una pierna, estuvo en el sanatorio, la noticia llegó, está en el sanatorio, luego el que lo oyó dice, está gravísima, y llegó a mi casa como muerta Marta. Cuando yo regreso del congreso, llego a casa y le digo a la familia, domingo solemnemente, ¿sabéis a quién vi? No, a la esposa de Edmundo, que es como se llama el marido. Y dice mi mujer, y ya se casó otra vez. Yo dije, no, la misma de siempre. El caso es que no me creían. La había muerto y enterrado, y yo la estaba resucitando. Bueno, estas son las noticias. Aquí hay un hombre que manda una noticia en un sobre abierto, de modo que toda esa calumnia se ha extendido a lo largo. Y además, propaga un rumor. Mirad, no hay un hecho evidente. Versículo 7. Bueno, versículo 6. En la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmuro dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso reedificas tú el muro con miras, según estas palabras de ser tu rey. Sigo el versículo siguiente, y versículo 7, que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. ¿Sabéis lo que están diciendo estos? Han tomado referencia de las profecías que se estaban hablando en aquel tiempo, sobre todo de Zacarías, que hablaban del Mesías, que iba a venir para alentar al pueblo, como palabras dichas en favor de Nehemías, y que todo lo que él edificaba allí no era otra cosa sino una ciudad defendida y defendible para que él fuese el rey. Estaban acusando de sedición. Y esto era enormemente serio, porque a continuación dice, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Otra vez lo mismo, ven por tanto y consultemos juntos. Pero ¿qué iba a hacer Sanbalat con el emperador? ¿Tenía alguna influencia especial?
El interés es que de mí empezase a temblar. Y dice, me van a acusar, a ver qué voy a hacer yo, y saliese donde está para que pudiesen matarlo. De manera que están hablando una media verdad que es la peor mentira. La peor mentira es cuando tú no dices una verdad entera. ¿Es verdad que hay un profeta en Jerusalén? Sí. ¿Es verdad que dice estas palabras? Sí. ¿En relación con Nehemías? No. En relación con el Mesías, que vendrá en su momento. Busquemos una solución. ¿Cómo reaccionó Nehemías? Primero, versículo 8. Entonces envié yo a decirle. Él le dice, ven, charlemos. Y él dice, no, yo no voy a ningún lado. Envié a decirle, no es verdad. No hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón te lo inventas. Dos cosas. No es cierto lo que dices. Cuando dicen algo que no es verdad, hay que decir que no es verdad. Segundo, le estás devolviendo algo muy serio. Eres un mentiroso, porque estás inventándolo. Eso es un invento tuyo. Y la segunda reacción, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra hasta que no sea terminada. Ahora pues, oh Dios, ¿qué? Fortalece mis manos. Ahí tenéis a Nehemías. Primero, no es verdad. Él sale al paso de la calumnia. Tú no puedes dejar circular una calumnia contra ti, porque no es contra ti, sabes, es contra el ministerio. No es cierto. Pero tampoco se inquieta. El problema ahora, Señor, no es mío, es tuyo. Ahí lo tienes. Fortalece mis manos. Otra vez orando. Nehemías es un hombre que depende permanentemente de Dios. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Mira, el enemigo va a calumniar al guía, al líder eficiente. Prepárate, por favor. Cuanto más eficiente seas, cuanto más arriba estés. Primeramente, hoy en día no te van a calumniar por cosas generales, porque tú tienes un coro grande y el otro... No. Cuando tú hagas sombra a alguien, te van a apuntar directamente y van a procurar tirarte. Segundo, cuando tú tomes la decisión de hacer la obra de Dios contra otros que no hacen la obra de Dios, sino su obra, vas a tener problemas, ¿eh? Y lo primero que van a hacer es calumniarte, decir cosas que no son verdad. Cuando te digan algo que no sea verdad, y así ocurrió con los apóstoles. Mira, Pablo fue acusado de intereses ilícitos en Roma. Tenéis Romanos capítulo 3, versículo 8. Juan y otros apóstoles fueron acusados con palabras malignas por un tal Diótrefes. ¿Es así o no es así? Quiero decirte que no seas tú, por favor, no seas tú parte de la crítica, ¿eh? El pecado que destruye iglesias es la murmuración. Y en Santiago capítulo 4, versículo 11, el apóstol, el escritor, el medio hermano del Señor, dice estas palabras: no murmuréis los unos de los otros. El verbo griego es muy curioso, ¿sabes? El verbo griego, hay una preposición griega, la preposición kata, que siempre tiene sentido de inclinar algo hacia abajo. Y luego viene el verbo hablar. Lo que dice literalmente ahí es darle mal a la lengua. Pero darle mal a la lengua podría ser contra ti. No. ¿Cómo voy a hablar mal de mí? Le das mal a la lengua de la vida de tu hermano, y esto es un pecado y un delito moral. Cuando tú hablas mal de otro, estás pecando. ¿Entiendes? Porque estás difamando. Pero alguien dice, no, pero yo no hablo, no difamo, yo no miento, yo no digo cosas que no son. ¿Pero esparces lo que es malo, sí o no? Muy bien, ¿qué tienes que hacer cuando tu hermano peca? Reunirte, tú y él, solo. Y si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano, ¿es así? La murmuración es fatal en la vida, especialmente de los líderes. Cuando alguien llega a algún sitio y oye un rumor en la iglesia, oye, ¿sabes qué dicen? Que tú, mal negocio. Pero tampoco te preocupes. Cuando digan algo que no sea cierto, certifica que no es verdad. Una de las mejores formas de hacerlo hoy en día es que cuando haya dicen cosas que no merece la pena ni salir al paso. Si no, estarás como un bombero permanentemente echando agua, déjalo. Oye, me dijeron que Samuel se peleó con fulano. Bueno, pues que se lo pregunten a fulano. Ni una palabra. Pero cuando dicen algo muy serio, lo mejor que tú puedes hacer si la murmuración es seria y puede afectar al ministerio es que tu iglesia
salga al paso y diga, eso no es verdad, ¿entiendes? No eres tú que te defiendes, es quienes están a tu alrededor que lo dicen, que eso no es cierto. Segundo, no coloques, no te pongas tú a pelear para defender tu ministerio y tu vida. Es Dios el que lo va a hacer. Déjalo. Recuerdo que en cierta ocasión alguien, sé quién fue, perdonadme un ejemplo personal, alguien al que no le gustaban ciertas cosas de mi ministerio, dijo en cierto lugar que yo había sido cuestionado en mi iglesia y que mi iglesia se había dividido por mi ministerio. Y dijo algo más. Dijo que yo ya no tenía ministerio entre las iglesias en España. Y siguió diciendo otras cosas. Claro, Dios es muy bueno, ¿sabes? Porque eso ya no se puede probar. Y como el ministerio es público y todo el mundo sabe dónde estoy yo, pues eso cae por su propio sentido. Pero ha dejado circular un rumor. Te cuento una historia de la iglesia primitiva. Bueno, primitiva, no tan primitiva, de la iglesia media. Dice, es una anécdota que no sé si es cierta, pero dice que había en la iglesia de Francisco de Asís, había una mujer que le daba la lengua. Bueno, perdonadme, hermanas queridas, lamentablemente en nuestros días hay más hombres que dan a la lengua en este sentido que las mujeres, pero es igual, la historia es de una mujer. De manera que esta mujer que tenía ese problema y no sabía cómo curarlo, fue a Francisco y le dijo, Francisco, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Y Francisco le dijo, mira, mientras pienso lo que puedes hacer, vete por favor al mercado, me evitas a mí el trabajo, cómprame una gallina y tráela, y como tengo mucha prisa, por el camino le vas quitando las plumas a la gallina y me la traes desplumada. La mujer dijo, este es muy raro, siempre Francisco fue muy raro. Bueno, se fue al mercado, compró su gallina y por el camino vino sacando las plumas. Y cuando llegó le dijo, aquí está la gallina, Francisco. Y Francisco le dijo, ahora, vete al camino y recoge las plumas. Y ella dijo, pero ¿cómo voy a recoger las plumas? Sí, se las llevó el aire. Dice, así es lo que tú has hecho con tu lengua. No puedes recoger y devolver la conducta a quienes los has estropeado. Es un pecado serio la murmuración. Ahora el líder bíblico niega la calumnia, remite su causa al Señor y espera, tranquilo o intranquilo. Aquí está un problema, yo lo tengo, tranquilo. Cuando tú encomiendas la causa al que juzga justamente, le dices al juez supremo de cielos y tierra, ¡juzga! Tú siéntate. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Y Él hará. Pero hay una promesa. Pondrá tu derecho como la luz y tu justicia como el mediodía. No te inquietes, querido hermano. Bastantes inquietudes hay en el ministerio para que te inquieten también la calumnia de los demás. No te preocupes. Encomienda al Señor. Y esta oración de encomendar las cosas al Señor va a traer como resultado una experiencia muy buena para ti. En primer lugar, te va a traer una relación de intimidad con el Padre. Como si un niño va a su padre y le dice, papá, mira, han dicho esto de mí, y el padre dice, no te preocupes, el niño está tranquilo, el padre va a intervenir. En segundo lugar, te va a dar una relación con el Hijo para darte valor, porque puedes decir, todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece. Y finalmente te va a dar una relación nueva con el Espíritu Santo para poder. Y has ganado tú una victoria y ha perdido el enemigo lo que quería realizar. Nunca pidas al Señor que te saque la prueba. Simplemente pídele que te dé fuerzas para soportar la prueba. Mira, para que entendamos este asunto, Cristo dice que sus ovejas están en su mano, ¿es verdad? Eso es sustentación. La mano de Cristo es fuerte, tú no caes, estás ahí. Y alguien dice, bueno, ¿y si me aproximo mucho al borde de esa mano, no me puedo caer de la gracia y perderme? No, porque Cristo dice, mi Padre que me las dio, ¿qué? Mayor que todos es, y nadie las sacará de la mano del Padre. Luego lo que dice Cristo es, las pongo aquí para que no caigan. El Padre cierra su mano sobre la mía
y tú estás en medio de la mano del Padre y de la mano del Hijo, no caes. Pero el Padre del cielo, nuestro Padre celestial, sabe que tenemos necesidad de vez en cuando de una prueba para fortalecer la fe, ¿verdad? Y abre un poquito sus dedos y deja que entre la prueba y los cierra otra vez. Y la prueba tú la vives sobre la mano de Cristo, que te da el aliento necesario para dar un paso de fe fantástico. Este es nuestro Dios. Tranquilo. Que nadie te mueva porque estás realizando la obra de Dios. Ahora, el guía, para poder hacer esto, sabes lo que tienes que tener: buena conciencia delante de Dios, ¿eh? Porque a veces dicen que fulano, y ese fulano tiene una mala conciencia por otro lado, y no se atreve a decir nada. Mirad la exhortación apostólica, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, no sois malhechores, que os llaman malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De manera que ten buena conciencia. Te llamen lo que te llamen, ten una conciencia limpia que te permita entender que eso no es así. Y descansa en el Señor. Ahora, ¿han fallado? Sí, 2 intentos. El tercero. Y el tercer intento, capítulo 6, versículos 10 al 14, hay un nuevo elemento. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado. Bueno, aquí hay un profeta. Los enemigos van a contratar un profeta y también una profetisa. Él estaba encerrado. Lo que dice el versículo es que la idea es una persona que se ha metido en su casa y que ha recibido una revelación de Dios profética de tal dimensión que está absorto, pensando, meditando. Es un mensaje impactante, ¿entiendes? Y me reuní, el cual me dijo: reunámonos. ¿Dónde? ¿En el campo de Ono? No. En la casa de Dios. Bueno, vamos al templo. Pero no fuera, dentro. Vamos dentro del templo y cerremos las puertas del templo. Entramos y cerramos las puertas. Porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Le está proponiendo algo todavía peor. ¿Quién podía entrar en el templo? Solo los sacerdotes. Si tú entrabas en el templo, eras un impío. ¿Dios iba a bendecirte? No. ¿Habías pecado? Sí. Por tanto, el enemigo dice: vamos a hacer algo más sencillo. Ya que este no sale al campo de Ono, ya que no abandona la obra, vamos a meterlo en el templo. Y qué mejor que un profeta. Mira, ahí tienes un profeta, recibió mensaje de Dios, está impactado con lo que ha visto. Está impactado, que está meditando. ¿Cómo vas a hacerlo? Métete en el templo con él. Meterse en el templo era causa de pena de muerte. Números capítulo 3, versículo 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Luego lo que están buscando es una forma de deshacerse de Nehemías legalmente, ¿entiendes? ¿Cómo? Metiéndolo dentro del templo. Reunámonos dentro del templo. Ahora, la reacción de Nehemías, ¿cuál fue? Versículo 11. Entonces dije yo: un hombre como yo. Primero, tienes que saber, profeta alquilado, tienes que saber una cosa: yo no tengo miedo. No tengo necesidad de huir de nadie. ¿Recordáis que en el libro de Proverbios hay un versículo muy interesante que dice que el impío huye sin que nadie lo persigue? Claro, porque tiene miedo de todo. Se dice que un filósofo francés un día hizo una experiencia y mandó una carta a muchos de sus amigos diciéndole: escapa, se ha descubierto todo. Y muchos se han puesto en marcha. ¿Y por qué? Porque todos tienen algo dentro de sí que no quieren descubrir. Bueno, aquí tienes: ¿qué crees que voy a huir? ¿Y quién que fuera como yo? Es decir, ¿qué persona que no sea sacerdote entraría en el templo para salvarse la vida? De manera ninguna. Yo no voy ahí. Y mira lo que dice el versículo 12: y entendí que Dios lo había enviado, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque ahora ya hay dos, antes era Sanbalat solo, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Bueno, esto es una cosa curiosa. Hoy dice que se compran a los gobernantes, antes se compraban también a los profetas.
Lo habían sobornado para que profetizase de esta manera, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con el que yo fuera infamado. De manera que procuraron calumniarlo, no lo consiguieron, procuraron matarlo, no lo consiguieron, ahora quieren que caiga en el pecado y no lo van a conseguir. Y otra vez, Nehemías orando. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a las cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Aquí hay una colección de profetas pagados para meterle miedo a Nehemías. Bueno, la aplicación. El líder bíblico no teme al peligro. ¿Sabes a qué teme el líder bíblico? A ofender a Dios. No hay nada que pueda resentir el ministerio peor que una conciencia que sabe que ha ofendido a Dios. Cuando detectas el mal y se presentan alguien como de parte de Dios, procura saber si realmente es palabra de Dios o no. Y la única manera de saberlo es: ¿contradice la Biblia o no contradice la Biblia? Sí contradice, por tanto no es palabra de Dios. Eso significa una cosa: el líder bíblico tiene que tener conocimiento ¿de qué? De la Biblia. Conocimiento de la Biblia. Volvemos a lo mismo. Una enorme necesidad es dedicar tiempo a la Biblia, a estudiar la Biblia. Mira, hay además una cosa curiosa. A medida que tú progresas en el ministerio y alcanzas una mayor dimensión en cuanto a ocupación ministerial, tienes un problema muy serio: perder el contacto con la Biblia. Alguien me dice: a ver, explícalo. Yo estoy dedicando aproximadamente unas, como mínimo, 7 horas diarias a la Biblia. ¿Tú sabes por qué dedico yo 7 horas diarias a la Biblia? Porque tengo que predicar, porque tengo que enseñar en el instituto, porque tengo que escribir un libro. Luego, la Biblia y yo estamos en continua identificación, porque necesito. ¿Sabes cuál es mi asignatura pendiente? Ir a la Biblia sin que tenga ninguna necesidad ministerial y decir: ahora, Señor, aquí estoy yo, háblame tú. Y a medida que el tiempo pasa, eso se va sacrificando, ¿entiendes? Es necesario que los pastores presentes, que los maestros de escuela dominical entiendan que la Biblia no se estudia porque se necesita predicar, se estudia porque yo necesito que Dios hable a mi vida, y porque yo necesito que esa Biblia entre profundamente en mi corazón. Hebreos capítulo 4, y discierna si lo que estoy haciendo, la intención con que lo haga, es correcto delante de Dios o no. Porque muchas veces hago cosas con la mejor intención, pero no es la intención de Dios, es la mía. Y este es el problema. Ahora, la conclusión del trabajo. Estamos en el versículo 15, el trabajo terminado. Y quisieron hacer 1000 cosas, sí, pero mirad lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Fue terminado, pues. Ese pues es muy importante. A pesar de todo lo que se ha querido, de los problemas físicos, de los problemas de materiales, de los problemas espirituales, de los problemas del pueblo, de los problemas de los enemigos, a pesar de todo, el trabajo se terminó. El muro fue terminado ¿en cuántos días? 52 días. Yo creo que ha sido el equipo de construcción más rápido y dinámico de toda la historia de la humanidad. Si pudiésemos contratar, si un constructor de casas hoy pudiese contratar ese equipo, levantaría edificios, pero a toda velocidad. Solamente el tiempo mínimo necesario para que funda el cemento, el hormigón, y el resto arriba a toda velocidad. Un equipo de trabajo que concluye una obra en 52 días. ¿Y qué? ¿Crees que los enemigos van a estar tranquilos? ¿Saben? Versículo 16. Cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron, ¿qué? Humillados. Y no reconocieron. ¿Qué dice ahí el versículo? Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El líder está dando gloria de su ministerio ¿a quién? A Dios. Los enemigos no reconocen ni van a reconocer nunca a Dios, pero no pueden por menos que aceptar que aquello es un milagro. Y que a pesar de todo, de todos sus esfuerzos, han resultado inútiles para impedir lo que ya es una realidad.
La obra había sido terminada. Y la segunda consecuencia que trae esto es que Dios es glorificado y que toda la gloria corresponde al Señor. Mirad lo que dice Cristo en el Sermón de la Montaña. Para que vean vuestras buenas obras, sí, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No busques tu gloria en el ministerio. Busca siempre la gloria de Dios. Problemas. Versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas. Otra vez. Iban muchas cartas. ¿De quiénes? ¿De quiénes? A ver, mis hermanos, ¿qué dice el versículo? Iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a Jerusalén. Aquí hay ya dentro del pueblo una relación de gente, un grupo de gente que envidia a Nehemías. Hizo una obra, pero es envidiado. No es justo que él esté ahí y yo aquí. Yo también trabajé en el muro, sí, pero él es Nehemías, el líder que Dios ha puesto. Y tú eres una persona que Dios te ha permitido trabajar en su obra, ¿entiendes esto? Hay envidia y algunos mantienen correspondencia. La correspondencia no es poca. Dice ahí el texto bíblico que iban muchas cartas. Y el destinatario de la correspondencia era solo un personaje. Sanballat está desapareciendo. ¿Quién es el destinatario? Tobías. Ahora el peligro, versículo 18. Porque muchos en Judá se habían conjurado ¿con quién? Bueno, yo no sé si están viendo bien ese versículo. Hay muchos del pueblo de Israel que se han juramentado, se han aliado, se han puesto de acuerdo con Tobías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos decían, si apoyamos a Tobías y este viene a ser algo, nosotros tendremos parte en el pastel. Porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. El primer parentesco de Tobías con el pueblo es que Tobías se había casado con una hija de Ara, y Ara es uno de los retornados importantes de los tiempos de Zorobabel. De manera que un hombre importante en el pueblo, con una familia grande y poderosa, se había emparentado con el Tobías de Marras. A pesar de que era un hombre en un parentesco que prohibía la ley que tuviese matrimonio con un israelita, se había casado a pesar de todo. Bueno, un paréntesis aquí. Cuando Dios dice al pueblo de Israel que no tomarás mujer para tu hijo de las naciones de tu entorno, no está hablando sino de las naciones cananeas. Moisés se casó, las dos mujeres de Moisés no fueron israelitas. ¿Os dais cuenta de eso? Pero el problema es que las mujeres de Canaán eran malditas, en el sentido de Canaán era anatema para Dios, ¿entendéis? Y los pueblos de Canaán debían ser exterminados a causa del pecado que habían cometido contra Dios. Por eso está la prohibición. Y este se casa con una de ellas. Además hay otro segundo nivel de parentesco. El hijo de Tobías se había casado con una hija de Mesulán, y Mesulán había trabajado en la reconstrucción de la muralla, de modo que ya tenemos al padre y al hijo de consuegros de alguien dentro de Israel. Y esto es un pecado que no estaba consentido por Dios. ¿Qué pretendían los desobedientes? También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. De otra manera, eran los correveidiles de aquellos días. De manera que delante de Tobías decía, mira, Nehemías es un tipo fantástico. Y delante de Nehemías decían, Tobías es un tipo fantástico, y delante de Tobías le contaban, Nehemías es un sinvergüenza. Aquí está la cuestión, porque tenían envidia de él. Los enemigos no cesan en su interés. ¿Cuál es la aplicación de esto? Y hacemos un alto para el cambio, ¿no? Porque si no, no nos va a terminar el capítulo. O sea, hacemos un alto al final del capítulo. La obra se lleva a buen término cuando el pueblo de Dios es conducido por hombres a quienes Dios ha escogido para esa misión. Primera advertencia.
No es líder el que se coloca de líder, es líder el que Dios llama al liderato. No creas que Dios llama a todos a esa posición, llama a los que soberanamente Él quiere. Estos son los instrumentos que Dios va a utilizar. Tienen que ser personas con profundo conocimiento y fidelidad a la palabra de Dios. Perdonadme la insistencia, pero es mi convicción profunda. Todo líder bíblico que no sea fiel a la Biblia no es un líder bíblico. Y todo líder que no respete la palabra de Dios en toda la dimensión y honre la palabra de Dios no será honrado por Dios. El poder del ministerio radica en aplicar y presentar la Biblia, que es lo único que tiene poder. Ahora, el pueblo de Dios tiene que dejarse guiar por sus guías, en lugar de ser para los guías una continua fuente de problemas. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Lo que está diciendo el texto griego es muy sencillo, déjate persuadir por el liderazgo de la iglesia. Porque no es bueno que le creéis problemas para que estén llorando delante de Dios. Esto no es bueno. Mira, el líder bíblico que es verdaderamente líder, hay un diótrefes en la iglesia, ese no es un líder bíblico. Ese es un impostor, ¿está claro? Pero el verdadero líder bíblico, lo conozco por experiencia y lo he visto de muchos. Hay muchos momentos en que van llorando delante de Dios por la incomprensión que tienen en su congregación y en su ministerio de personas que son carnales. ¿Sabéis cuando le sube el colesterol a un pastor de una iglesia? En muchos casos, no en todos, cuando tiene una reunión administrativa de iglesia. Y cuando hay una reunión abierta en donde cualquiera puede decir lo que quiera, ¿verdad? Y en esa reunión, los que son cobardes para decir toda la cara lo dicen en plena congregación para armar un partido contra ti. ¿Y qué? ¿Tú sabes quién te llamó al ministerio? ¿Te llamó la iglesia o te llamó el Señor? Si te llamó la iglesia, entonces no es extraño que estés muy inquieto. Si te llamó el Señor, no te preocupes lo más mínimo lo que piense la iglesia. ¿Entiendes? ¿Has comprendido lo que quiero decir con esto? No vas a dar cuentas delante de los hombres, sino delante de Dios. Procura que Él te mire bien y que tus manos estén limpias. Ahora, no pienses recibir aplausos de la iglesia si aparte de eso tienes la maldición de Dios. Oye, perdóname, es una exageración lo que estoy diciendo, pero quiero que entendáis la diferencia seria. El líder bíblico es una persona transparente delante del Señor. Muy bien, hemos terminado el capítulo 6.